Y frente a la revelación de los audios, las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Las conversaciones interceptadas a Roberto Prieto, quien era en su momento el jefe de campaña de Santos, han generado diferentes reacciones. El expresidente de la República, Andrés Pastrana, manifestó en su Twitter: no hay duda de que el Congreso debe iniciar un juicio con el presidente Santos para decretar pérdida del cargo por indignidad política. Entre tanto, el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, manifestó que las grabaciones reveladas son muy delicadas para el gobierno actual. El presidente Santos debería renunciar a la prescripción de las conductas que puedan tipificarse como delitos que se deriven de esas grabaciones y permitir que este país conozca realmente qué pasó ahí. Por su parte, el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, y primo del presidente, lanzó el siguiente trino: quien crea que Juan Manuel Santos no sabía nada de la gerencia de su campaña, no lo conoce. Interceptaciones parecen un montaje. El senador de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, dice que aún queda mucha historia por conocer de estos hechos. Estamos observando cómo en esa elección, si no hubiesen existido los dineros de Odebrecht, el Partido Verde hubiese ganado la presidencia. El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, manifestó que lo que se está destapando es un completo pacto de corrupción. Deberían reabrirle la investigación a Santos, que se le acaba de cerrar la comisión de acusaciones. Y agregó: el país no sabe eso bien. Prieto está empapelado, es por un caso distinto de corrupción en un contrato distinto que no tiene nada que ver con Odebrecht. El senador electo Antonio Sanguino espera que lo que más se haga en este caso sea justicia. El Consejo Nacional Electoral y las autoridades judiciales vayan hasta el fondo en las investigaciones de estos hechos y establezcan las responsabilidades. Por el momento, el presidente electo Iván Duque, también Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez y el partido de las FARC no se han pronunciado al respecto. Y saludamos a esta hora a Michael Buitrago y le preguntamos qué se dice en Casa de Nariño tras la revelación de estos audios del exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos. Michael, buenas noches. Muy buenas noches. Una vez se dieron a conocer los audios de estas llamadas telefónicas del exgerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, Redman Noticias intentó establecer el contacto con la Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones y no obtuvimos ninguna respuesta frente a este caso. También estuvimos hablando con la Secretaría de Prensa del presidente Santos y lo que nos dicen es que hasta el momento no se van a pronunciar, que no van a sacar un comunicado oficial de parte del presidente Santos y que incluso esta investigación ya había sido archivada. Así que estaremos muy al tanto del desarrollo de esta noticia por si el presidente Juan Manuel Santos o alguien del gobierno decide pronunciarse al respecto. Claro que sí, Michael, muchas gracias y lo reiteramos aquí. Redman Noticias estará, por supuesto, atento a publicar cualquier reacción oficial del gobierno o de alguno de los involucrados en esta conversación. Mauricio, muy buenas noches, qué bueno tenerlo de vuelta. Hola, Paula, ¿qué tal? Este par de días que no lo tuvimos aquí en la mesa con sus análisis, pero mire usted, con el calibre de noticias sí, me acumularon, que yo lo recibí. Acumularon pues la magnitud de las noticias para el análisis, porque qué cosa lo que nos recibe. ¿Eh? Eso no es de poca montada y hay que empezar por decir que las sensaciones que uno tiene cuando escucha los audios pues son diversas, entre otras cosas, pues por el lenguaje ordinario, absolutamente vulgar, que en alguno de estos audios utiliza el señor Roberto Prieto. Pero más allá de eso, si nos vamos al contenido, Mauricio, creo que quedan muchas preguntas. Una de ellas, si aquí se revela con esto que se conoce algo nuevo, diferente a lo que ya veníamos conociendo poco a poco desde que se desató todo el escándalo de Odebrecht y la financiación de las campañas. Y lo otro, en contraposición a eso, si se revela algo nuevo o no, ¿cuáles son los interrogantes que quedan? Que creo yo que no son ni uno ni dos, son varios. Sí, Paula, yo creo que, como usted bien dice, esto nos remite a tratar de recordar qué pasa con el caso de Odebrecht por una parte, qué pasa con el caso de Roberto Prieto por otra parte. Recuerden ustedes que Roberto Prieto, en este caso, en este momento, perdón, está en la cárcel y está en la cárcel bajo una medida de aseguramiento, es decir, una medida preventiva mientras avanza su proceso. Ese proceso tiene de por medio dos hechos distintos. Uno que tiene que ver con el tráfico de influencias de él, supuesto, hipotético, presunto,
de Odebrecht frente a la Agencia Nacional de Infraestructura, por el cual habría recibido presuntamente una plata y en el cual estaría siendo en este caso investigado por tráfico de influencias, por interés indebido en celebración de contratos y por supuesto enriquecimiento ilícito. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, eso es Odebrecht y Roberto Prieto supuestamente representándolo y supuestamente haciendo una gestión ante la Agencia Nacional de Infraestructura. Pero Roberto Prieto también está en este momento, en su proceso, está el falso testimonio, el presunto falso testimonio en el sentido en que no habría dicho la verdad sobre la entrada de dineros de Odebrecht, tanto en la primera campaña, que es a la que se refieren todas estas grabaciones, año 2010, como a la segunda campaña de Juan Manuel Santos. Paula pregunta: pinto ese mapa porque el senador Robledo dijo en un momento dado que Roberto Prieto está en la cárcel solo por traficar influencias ante Odebrecht, pero también por este caso, por el presunto falso testimonio sobre cómo entró el dinero a las campañas. Paula pregunta: ¿qué hay de nuevo aquí? Ustedes que reciben todas las noches una inmensa cantidad de noticias, unas buenas, poquitas, otras regulares, otras malas, uno como que se le olvida una cantidad de cosas. Ya se sabía la mayor parte de los hechos que están dichos acá. ¿Qué se sabe? Roberto Prieto ha venido diciendo desde hace rato: la plata que entró de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos I, es decir, al año 2010, es decir, la que nos convoca en este momento, es una plata que no fue autorizada por mí, dice Roberto Prieto, en calidad de gerente de la campaña en ese momento, sino que la arregló un comité financiero, ese comité financiero cuyos miembros ustedes oyeron que el presidente Santos con Roberto Prieto iban enunciando: Juan Claudio Morales, Emilio Sardi, Consuelo Caldas, etcétera, etcétera. Ese comité, según Roberto Prieto, sería el responsable de haber recibido una plata de Odebrecht, una empresa privada que no debería estar aportando a ninguna campaña, en este caso a la campaña de Juan Manuel Santos. Y por lo tanto Roberto Prieto dice: yo ahí no tengo nada que ver, fue ese comité y ahí están los nombres de estas personas. Eso ya lo sabíamos, es parte de la defensa de él y ha sido controvertida, por supuesto, por los miembros del comité que dicen: nosotros no arreglamos nada, eso termina siendo responsabilidad del doctor Roberto Prieto. Punto número 1, hasta allí no hay información nueva. En donde empieza a haber una serie de cosas que no necesariamente son nuevas, pero que sí se presentan de una manera relativamente novedosa, es en 2 frentes o en 3 frentes por lo menos. El primero de ellos, la manera como en la primera conversación parecería que el presidente Juan Manuel Santos no tiene ni idea de nada de esto. ¿Por qué digo parecería? Porque ustedes vieron también que Francisco Santos del Centro Democrático dice: todo esto es un montaje, quien crea que Juan Manuel Santos no sabía es porque no lo conoce, todas estas grabaciones son un montaje. Y en las redes sociales existe la hipótesis del montaje. Ustedes la revisan y hay mucha gente que dice: esa grabación está arreglada y eso es para salvar al presidente Santos. ¿Yo qué voy a saber si es arreglada o no es arreglada? Yo oí lo mismo que oyeron ustedes. Y en esa primera grabación lo que sí parece quedar claro es que el presidente Santos no tenía ni idea de nada, ni quién era el gerente de la campaña en ese momento, en el momento de la reunión, ni quién asistió a la reunión, ni qué fue lo que dijeron, ni si la plata se registró o no se registró. Esa primera grabación es uno de los aspectos novedosos de estas grabaciones, porque podría dar la impresión, ustedes se llevarán su opinión, yo me llevo la mía, cada cual se lleva la suya, de que el presidente Santos no tenía ni idea. Habrá gente que dice: ve, pero qué presidente tan bobo, que ni sabía quién gerenciaba su campaña. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad, otro podría decir: pues sí, muy bobo y lo que usted quiera, pero no tenía nada que ver en esto. Lo que tenían que ver eran o Roberto Prieto o el comité. En ese mismo frente hay otra cosa que es novedosa en este caso, y es que en todo caso y de todas maneras se menciona entre el presidente y Roberto Prieto que una empresa privada no debería estar donando a una campaña y que en esa condición, decía Roberto Prieto, eso no se registra en los libros. Ni el uno ni el otro dice que eso es pecado, ni el uno ni el otro reconoce que están hablando de algo indebido. Sencillamente lo mencionan como si fuera práctica usual. A mí me parece que hay una especie de desvergüenza en esa conversación al decir: no, pues ¿cómo lo íbamos a registrar en los libros si era una empresa privada? Allá hay un hilito que vale la pena jalar, porque si es práctica usual en esa y en otras campañas, pues allá hay un elemento que hay que hacerle seguimiento. Y finalmente, es muy curioso, recuerden, los hechos los conocíamos, la manera como se presentan es lo que es novedoso. Es muy curioso que Roberto Prieto termine diciendo: pues yo voy a salvar a mi presidenta, yo soy el único que va a salvar al presidente. Es una combinación de: a mí es al único que me han inculpado, nadie ha salido en mi defensa, todos están señalando que soy culpable, los periodistas y María Isabel Rueda, Mauricio Vargas, pero eso sí,
yo voy a salvar a mi presidente. ¿Cómo así? Se siente él acorralado, pero a la vez va a salvar al presidente y termina culpando al círculo cercano al presidente, a su secretario privado, termina culpando a la gente del comité de campaña, etcétera, etcétera. De modo pues que ustedes llévense la impresión que quieran. Hay gente en las redes diciendo todo esto es un montaje para exculpar a Juan Manuel Santos y a Roberto Prieto y quemar al comité de finanzas. Hay gente que dice, ve cómo son de reveladoras estas conversaciones, cómo habla de mal cierta gente y cómo en ciertos momentos termina el poder y la puja por el poder y la escapatoria de los líos judiciales generando este tipo de rispideces y enfrentamientos entre gente que antes era amiga. Pues usted ya lo decía, Mauricio, queda mucho, pero mucho por escudriñar en torno a este caso. Apenas comienza con estas revelaciones de los audios.